buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la 7ª sesión de nuestro programa Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Este día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Jorge Luis Amao Manríquez, quien es profesor investigador por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entre sus publicaciones destaca el libro de Misioneros, otra publicación llamado Ranchos y Misioneros de la Antigua California. También fue colega del director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California Sur, en un periodo que estuvo aproximadamente por 20 años de servicio. Nuestro tema que tenemos preparado para este día es En busca de las huellas antiguas de las pinturas rupestres. En este tema, muchos de nosotros, los subcalifornianos o las personas que nos visitan, siempre hemos tenido la duda cuando visitamos esos paisajes monumentales de lienzos de piedra en la Sierra de San Francisco, de Santa Marta, en la que vemos esas pinturas enormes y maravillosas. El día de hoy vamos a platicar sobre un trabajo de investigación que el doctor Jorge Amao tiene para nosotros, producto de su desarrollo, de su investigación, que a lo largo de muchos años, el día de hoy nos va a aportar una parte de esa historia y de esas maravillosas experiencias. Buenos días, doctor. Buenos días, maestra, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Qué bueno que te tenemos aquí de visita. Espero que sea un comienzo de muchos encuentros en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Iniciaríamos con la primera sesión de preguntas. ¿Qué significan esas dos figuras, el Dios de un solo pie y las hipótesis que se manejan en los primeros pobladores de la península de la Baja California y la serpiente, esos temas tan emocionantes que en el desarrollo de la investigación se han tenido de parte de usted, doctor? Platíquenos. Pues es un tema apasionante. Tu pregunta toca de lleno y de inmediato a la médula del asunto que a mí me ha estado ocupando los últimos años en el campo de la investigación histórica, como historia antigua de hace miles y miles de años. En un ejercicio en los estudios de los últimos años, pues me metí de lleno al tema de la pintura rupestre y encontré ahí novedades que me dejaron asombrado, me siguen asombrando, porque durante mucho tiempo yo busqué respuestas sobre los temas de las pinturas rupestres. Yo cuando fui director del Centro Regional acompañé a muchísimos académicos, a la Cueva Pintada, a San Borjita, al Palmarito, a diferentes sitios monumentales del arte rupestre, y ellos se asombraban frente a esos paneles y yo les preguntaba y nunca encontraba respuestas de ellos porque no las tenían, y eso fue durante muchos años. Y finalmente, cuando realicé mis estudios de doctorado, ya después de que me fui del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues dije, bueno, yo había iniciado los estudios sobre ranchos y rancheros para mi tesis doctoral, pero de pronto un texto del siglo XVI, del siglo XV, de pronto me iluminó para construir una hipótesis. Lo de la iluminación, pues es una luz, sí, ¿no? Sí, claro. Una hipótesis de trabajo que tenía que ver con el tiempo y las expresiones simbólicas del tiempo, y ahí encontré una serie de símbolos y de pensamientos universales que también están presentes en la pintura rupestre de diferentes regiones del mundo y en las diferentes culturas del mundo. Un símbolo presente ahí, monumental, en todas las culturas, es justamente la serpiente. Y pues yo me tropecé con una serie de figuras que tenían que ver con la serpiente, y fue, diríamos que casi de manera accidental, buscando una lectura en lo que yo considero es el paisaje sagrado que se encuentra en estos recintos.
Y entonces hay en la pintura rupestre un lenguaje oculto Así es. que tenemos que encontrar, y yo estoy en esas vías de empezar a deletrear esos símbolos y esas expresiones que están presentes. Y así yo me he encontrado entonces símbolos muy importantes como son la serpiente, que está presente en todas las culturas del mundo, Ajá. como uno de los pensamientos universales. Pero el gran asunto es que en función de fuentes históricas, principalmente de fines del siglo XVII, particularmente todos los expedientes relativos a la expedición de Isidro de Atondo y Antillón en San Bruno, pues ahí yo abrí una ventana para desde ese lugar y con esos textos adentrarme hacia el pasado milenario, y me permitió pues iniciar un viaje entonces ahí en donde yo he encontrado estos grandes símbolos de la serpiente presentes en el arte rupestre, que es muy difícil de observar porque son tan monumentales que terminan por ocultarse y finalmente por aplastarte dentro de la misma cueva. Y estoy trabajando sobre ellos, estoy haciendo un ejercicio muy fuerte sobre fotografía. Ya he aumentado mucho mis graduaciones Sí. de lentes, pero sigo trabajando sobre eso. Y lo más interesante es que este símbolo de la serpiente se asocia a una deidad muy antigua que he encontrado y que se conoció en algún momento como el dios de un solo pie. Que es una deidad muy interesante y que se encuentra presente principalmente en San Borjita, que como tú sabes es uno de los grandes monumentos arqueológicos, culturales del continente americano, por muchas razones. Una de ellas es su antigüedad, pero ahora con las significaciones que estoy encontrando yo en el arte rupestre, creo que habrá ahí muchas novedades, o las hay ya. Estoy precisamente ahora trabajando con la finalidad de publicar un libro que dé cuenta sobre estos asuntos. Pero quiero decirte entonces que las interpretaciones que yo estoy haciendo ahora, las estoy haciendo desde la perspectiva de la historia, Claro. desde mi campo, apoyado en fuentes históricas, y a partir de ahí, pues incursionar en ese pasado. Gracias a eso yo encontré este personaje, esta deidad antigua, que es el dios de un solo pie, y que se asocia también a Ivo, el sol, que es una memoria que tenían los indígenas de la región central de la península y del sur inclusive, de la existencia de un personaje muy antiguo que era el sol, y que ellos designaban con la palabra de Ivo, el sol. Y eso es muy interesante porque ese pasado milenario de la presencia del sol y de la serpiente y su representación en la palabra de Ivo va a llegar hasta el momento del contacto, porque un asunto interesantísimo es que el primer indígena bautizado en Loreto fue pues un personaje muy, muy importante que había estado viviendo en San Bruno y que había sido designado con el nombre de Dionisio por el padre Quino, pero que en la fundación de la misión de Loreto aparece este personaje con el nombre de Ivo, que es el sol. Y entonces en ese nombre de este personaje se guarda esa memoria milenaria antigua de Ivo el sol como personaje central. No resulta gratuito que justamente el 11 de noviembre Salvatierra haya bautizado a Ivo el Sol con el nombre de Manuel Bernardo Ivo, que es el primer personaje bautizado en Loreto, y además lo bautiza el día 11 de noviembre, 2 días antes de la celebración de la fiesta más importante del mundo indígena peninsular, que es la fiesta de el hombre que vino del cielo. Entonces, el día 13 de noviembre, cuando se funda Loreto, en ese año, en ese mes, se da un enfrentamiento militar entre los indígenas y Salvatierra, entre los soldados que acompañan a Salvatierra, y los indígenas son derrotados.
pero lo que ocurre ahí es que es la fiesta religiosa más importante de los indígenas, pero es también la fundación de Loreto, pero también es la conversión de este personaje histórico que es Manuel Bernardo Ivo el Sol. Lo que yo pienso es que el padre Salvatierra, en función de las informaciones que le había dado Quino, se está haciendo de un relato muy antiguo, y es que por eso bautiza a este personaje que representa esta referencia milenaria al sol, que es Ivo, todo un personaje que yo pienso que deberíamos los historiadores algún día biografiar, no sé cómo, pero empezar a construir la biografía de este personaje, que es el primero que bautizan en Loreto, justamente para tratar de... incorporarlos a la... Sí, de incorporarlos, pero además de demostrar, ¿no?, que Salvatierra está al lado de las fuerzas del bien, y aquellos otros de las del demonio, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, te hago esta referencia porque esto que ocurre en el momento del contacto son las ventanas que yo he abierto hacia el pasado. Y entonces mi búsqueda de este personaje de Ivo el Sol, asociado con el dios de un solo pie y con la serpiente, lo he encontrado en diferentes sitios. Y además algo muy interesante, que he encontrado sus representaciones vinculadas con un conocimiento astronómico y los rumbos del universo con una precisión increíble, ¿no? Si tú vas a bueno, tú conoces muy bien la Cueva Pintada, te darás cuenta que el personaje central que está en la cumbre, en la parte más alta del sitio, es un personaje con las manos extendidas, pintado de color rojo, pero es justamente el personaje que está apuntando a los rumbos del universo, pero con dirección a donde sale justamente el sol. La precisión es enorme, y además es la potencialización de un espacio que consideraban estos antiguos pobladores sagrado, pero además considerado como el ombligo del mundo, a partir de donde se construyen las cosas, los animales, los hombres. Este tema del paisaje sagrado también lo estoy trabajando, porque pues hay que vincular el paisaje, los entornos, lo sagrado, con todo este intento pues de explicación de este mundo antiguo que tenemos que potencializar nosotros como historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Y ahí le agregamos, doctor Jorge, el dibujo que está estampado en el lienzo de piedra de la supernova. La supernova que está en los libros de Hambleton, dibujado, plasmado en una de las cuevas, con una simbología alrededor del sol y con sus destellos alrededor. Y según está documentado en la dinastía Qing, que ese fenómeno natural astronómico sucedió en el año 1054, el 4 de julio de 1054, que es de la constelación de Tauro, forma parte dentro de mí. Todo este comentario se suman también todas las apariciones de astronomía que se suscitaron en la época, ¿no? Que ese mismo dibujo parece ser que lo encuentran en Arizona también. Ese es un tema interesante también, porque hay una concepción muy interesante ahí. De acuerdo a los teóricos clásicos de los estudios de las culturas antiguas, cuando una cultura se encuentra en proceso de desarrollo, se apropia de un elemento principal que es la bóveda celeste. Después hay una etapa de desarrollo superior en donde los que se habían adueñado de la bóveda celeste se apropian del sol, ¿no? Ese sería el otro estadio cultural. De ahí la referencia a Ivo, ¿no? Entonces, en un momento muy antiguo, cuando esas culturas locales, estos grupos humanos, se apropiaban de la bóveda celeste en sus rituales y en sus observaciones, pues hay un registro seguramente como el de la supernova, y hay otros que se van transmitiendo en la oralidad, que desembocan justamente en la fiesta religiosa más importante, que es la del hombre que bajó del cielo o que vino del cielo, o el gran espíritu, porque es de una precisión exacta. Todos los años
en diferentes rumbos de la península, de la Baja California, se realizaba esa festividad y se hacía coincidir con la llegada de la luna nueva. En ese momento se iniciaba esta fiesta y generalmente estaba acompañada por una lluvia de estrellas. Sí. Está muy calculada que son en los días primeros de noviembre. Esta región de Loreto es muy interesante en relación a la observación de la luna nueva y la lluvia de estrellas, porque ahí había una serie de sitios muy interesantes que yo he localizado asociados con esta idea del paisaje sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que había un conocimiento que guardaban los chamanes de estos grupos y que ellos sabían perfectamente este calendario ritual de cuándo era la luna nueva, cuándo venía la lluvia de estrellas y cuándo se tenía que iniciar el ritual de 4, 5, 6 días de la ceremonia que es la llegada del gran espíritu o del visitador o del hombre que vino del cielo, y que algunos colegas lo refieren como la fiesta de la cosecha o del intercambio de pieles, etcétera. Pero ahí hay efectivamente un cálculo calendárico. Debo decirte que una de mis hipótesis que tendría yo es que el padre Eusebio Kino supo de este calendario ritual que tenían los antiguos grupos indígenas, nativos, y esto seguramente es muy probable que se lo haya transmitido al padre Salvatierra. No es gratuito que el padre Salvatierra haya llegado en octubre, días antes de que se inicie el calendario religioso ritual de los grupos indígenas de toda esa área de la península. Y no es gratuito pues que este personaje, Manuel Bernardo, que bautiza él con el nombre de Manuel Bernardo, sea Ivo, el sol, el recuerdo milenario de este personaje que un día existió y que se encuentra representado en las pinturas rupestres, asociado a la serpiente y asociado a el dios de un solo pie. Claro. Fíjate que hay un asunto muy interesante ahí, porque tú conoces la Cueva de la Serpiente, que es uno de los sitios más importantes de la Sierra de San Francisco. En ese panel hay una serpiente que se despliega con una serie de personajes y hay una lectura muy interesante ahí, porque... Habla de 2 serpientes ahí, ¿verdad? Sí, hay 2 serpientes encontradas. Así es. Pero hay una completa que algunos interpretan que dicen que tiene cola de pez. Y cabeza de venado, ¿no? Y cabeza de venado con su cornamenta. Sí. Yo digo que puede ser de pez, pero quizás pudiera ser de golondrina también. ¿No? Ok. Porque las golondrinas habitan las cuevas, se reproducen en las cuevas. En fin, es otro tema ese, pero lo dejo apuntado como un asunto pendiente ahí. El hecho es de que en los libros de Henry Crosby, que se reprodujo por primera vez pintado, la serpiente. Esta figura de la serpiente no se incorpora ahí a un elemento que está presente, que es la serpiente. Es un personaje que tiene los brazos extendidos, tiene su cabeza y tiene su cuerpo de serpiente que baja y está mordiendo a otro personaje en el pie izquierdo. ¿Sí? Si tú vas al Museo son varios Regional, personajes, ¿verdad? Son varios. Si tú vas al Museo Regional de Antropología e Historia aquí a La Paz, puedes ver a la entrada que está esa serpiente, ese panel, pero no está este personaje, está ausente ahí, porque se ha reproducido la imagen con la ausencia de este personaje principal que tiene que ver con el dios de un solo pie y con todo este ritual. Yo esto lo comenté sobre las correcciones que había que hacer en el futuro. Claro. Debo decir que después hubo reproducciones de estos paneles como los que ha hecho Albert Rubio y en España y otros estudiosos que sí incorporaron este personaje, pero que no lo explican y que habría que explicarlo. Bueno, te digo esto porque esta es una nueva interpretación, es una novedad, diríamos, que yo quisiera que se siguiera construyendo también desde el campo de la historia, desde luego con los conocimientos de los arqueólogos, los antropólogos. Es un trabajo muy grande el que se ha hecho ahí en el tema. Hay mucho construido antes, desde los pioneros
desde Enrique Hamilton, César Piñeda, los primeros arqueólogos que entraron a la sierra, los esfuerzos institucionales del gobierno federal, del gobierno del estado, los rancheros, etcétera. Y es mucho lo que se ha construido, pero yo digo que es más lo que se tiene que hacer en el futuro. La y en los lectura. próximos años. Hay alguien que dice, no, pues ya estamos más o menos conociendo lo que hay en la pintura rupestre. No, ahí hay un trabajo que se va a prolongar por siglos, Claro. porque es un relato que tenemos que deletrear. Hay una imagen de un filósofo Benjamín, de Walter Benjamin, que dice algo así, como que la historia es una gran ánfora que está rota. Y entonces esa ánfora, como está rota, hay que recoger los pedazos de la ánfora para armar de nuevo en sus miles de piezas, ¿no? Y es una ánfora pues muy grande. Y esta imagen me gusta mucho porque ese es el esfuerzo que hay que hacer en el tema de la pintura rupestre. Y lo otro, muy cercano a Octavio Paz, cuando nos dice que hay un silencio, que si alguien si alguien hablara, el silencio se rompería en 1000 pedazos. Justamente es eso, ¿no? Hay que recoger las palabras que están impresas en las cuevas, que no están escritas, pero que hay que buscar la manera de deletrear lo que ahí se dice, y hay que investigar mitos, leyendas, bueno, mitos principalmente, formas de pensamientos muy antiguos, que son contemporáneos de todas las culturas, de todos los hombres que han construido las grandes civilizaciones. Claro, excelente, doctor. La Sierra de la Gigante, ¿por qué se le denominó así, doctor? No es como lo registraron los jesuitas en sus diarios, es porque ahí la serpiente se expresa en el pico más alto, bueno, con la proyección hacia Venus, ¿no? Sí, es una observación que justamente yo realicé por accidente. Así es. Un 24 de diciembre. Ajá. ¿Fuiste para allá? Sí, tengo documentado el sitio, un sitio sagrado que existe en San Bruno. Esto gracias a documentos que existen en el Archivo General de Indias. Sí. Y he tenido acceso a esa información y con eso he construido una interpretación sobre el tema. El asunto es que yo iba a San Borjita, no pude llegar a San Borjita porque hubo un chubasco, un aguacero muy grande. Ajá. Y los caminos estaban horribles. No pude entrar. Sí. Me vine muy triste a Loreto, pero el 24 de diciembre dije voy a ir a visitar San Bruno y ver qué hay en San Bruno en relación a los manuscritos que tengo. Y yo llevaba los manuscritos. Sí, sí. Y llegué al sitio y contemplé el asunto, iba mi hija, iba María. Ajá. Y de pronto le dije, vamos caminando, y empezamos a caminar y empezamos a subir un pequeño cerro. Y resulta que el cerro es un volcán. Ah, caray. ¿Sí? No es un cerro cualquiera. Y de pronto nos dimos cuenta que íbamos pisando una zona de corales y después una zona de fósiles marinos, de conchas, de huesos de ballena, y después las piedras del Malpais y arriba el cráter. Llegamos hasta la cumbre. Mira qué y la sorpresa para mí fue muy grande porque era un volcán. Y en la cumbre de ese volcán pues está el Golfo de California, lo puedes observar allá abajo, sí, y observar la isla Coronado, que es otro volcán, ¿no? Y entonces te empiezas a encontrar que estás ahí frente a un paisaje sagrado, sí, porque en los textos que yo tengo, ahí se realizaban las principales ceremonias rituales chamánicas, sí, que yo tengo documentadas y que me han servido para interpretar la pintura rupestre. Y el asunto más interesante es que cuando bajamos, en la tarde hay una ventana en la Sierra de la Giganta y de pronto el sol ilumina el perfil de lo que es propiamente la meramente Sierra de la Giganta. El pico. El pico, y se dibuja con la luz del sol la figura de la serpiente. Caray. Inmediatamente en ese momento aparece Venus en el firmamento. No, pues ahí te quedas asombrado frente a un paisaje sagrado y dices tú efectivamente, pues sí, ese era el campo de los rituales indígenas, de la memoria más antigua de esta región,
y tuve el privilegio de documentarlo, lo sigo documentando. Sí, interesante. Mi deseo es ir a dar una conferencia al sitio para los loretanos, Sí. para que incorporen en sus acervos un paisaje sagrado muy antiguo. No conocido, doctor. No conocido, Sí, así es. hombre. Y además con toda esa, todos esos elementos, porque sabes que precisamente los volcanes se asocian con el inframundo indígena, Sí. con la vida, con el origen de las cosas, de los árboles, de los animales. En México, en las culturas antiguas, la vida irrumpe a partir de un volcán. No es gratuito que las pirámides en México tengan precisamente la forma de volcán. Y debo decirte que esa representación de los volcanes está también presente en la pintura rupestre. Yo los tengo perfectamente identificados. Ajá. Como pirámides justamente, ¿no? Tenemos nuestras pirámides de pintura rupestre y yo tengo varios sitios documentados perfectamente en ese sentido que me emocionan, ¿eh? Claro, Que cómo me emocionan. no. Pero lo que más me emocionan es la presencia de la serpiente. Sí, es una extraordinaria. serpiente que está siempre monumental, muy grande. No se puede observar fácilmente, no la habíamos observado fácilmente porque es tan grande que se nos pierde en el paisaje. Inclusive en la foto que plasma Enrique Hambleton en lienzos de piedra está muy oscura. Si tú no lo hubieras comentado, yo no lo hubiera observado, o sea, no la alcanzo a divisar, pues, ¿no? Y la verdad que es un símbolo que localizaste, doctor, extraordinario, porque creo que esa línea nunca nadie la había tomado. No, nadie. Fíjate que yo los trabajos que de eso, mi tesis doctoral sobre el tema yo la dediqué a Enrique Florescano y a Ignacio del Río. Enrique Florescano porque fue mi maestro y aprendí cosas de él. Ignacio del Río porque él me dio las claves para interpretar procesos históricos muy complejos, ¿no? Y muy sencillos también. Los dos han sido mis maestros. Y yo lamenté mucho que en alguna ocasión vino Enrique Florescano y estuvo en San Borjita y yo no estuve con él ahí. Yo todavía no sabía, no descubría estos temas, no encontraba estos temas de la serpiente. Sí. Pero ahora que lo sé, pues me da mucho gusto porque precisamente el doctor Enrique Florescano ha trabajado estos temas desde la cultura madre de los olmecas y su desarrollo principalmente a través del estudio de Quetzalcóatl como la construcción de un dios. ¿Y hay una serpiente también ahí? Ajá, sí. Ahí está la vinculación. Sí, sí. Yo planteo de hecho que es muy probable que aunque sea un pensamiento universal, común a todas las culturas, yo digo que pudiera ser muy probable que, o por lo menos es la hipótesis que planteo, que este conocimiento del símbolo de la serpiente hubiera pasado a través de circuitos comerciales por la isla Tiburón a Sonora y bueno, a lo que es ahora Sonora y después ir hasta el centro. Hasta el centro, porque algo que encontré también que fue muy importante que es muy importante para mis estudios es que esta representación de la serpiente en el pie de las deidades están presentes en la cultura maya. Mira qué interesante. Entonces yo tengo varios registros de vasos sagrados de la cultura maya en donde se ve perfectamente dibujado un pie y la representación de la serpiente. Eso lo encontré después y me dio muchísimo gusto. Claro, porque coincide, ¿no? Tu hipótesis, porque es la misma representación, ¿no? Pero esos temas incluso, doctor, están descritos en sus libros de historia natural de Eusebio Quino. Habla sobre ese dios de un solo pie, lo tiene registrado en sus memorias de San Bruno, de cerca de Loreto, pues está escrito por los jesuitas en el siglo XVIII. Sí. Ya desde entonces hay registros y todo obedece a la intención de la presencia del Padre, ¿por qué ir salvatierra a las festividades? ¿No? Todo coincide, ¿no? Sí, afortunadamente tenemos esas fuentes escritas. Para mí es un privilegio enorme tener esos documentos, estas documentaciones tanto de Quino como de Salvatierra, porque sí permiten abrir una ventana y a veces es poco lo que dicen, pero a partir de ahí, haciendo
potencializando todas las disciplinas Claro. de todo el campo de la investigación y la observación, uno puede ir deletreando y encontrando Claro. respuestas, ¿no? Y señalas casualmente en ese magnífico dibujo de la serpiente que también hay una vinculación con los labrados de la piedra, los petrograbados que están ahí. Sí. Mencionas que hay un vínculo también en esas imágenes, doctor. Sí, también se encuentran las representaciones en los petrograbados. Fíjate que yo veo ahora que el internet es una maravilla, ¿no? Sí. Porque veo que van muchos turistas a los sitios, toman fotografías, los suben y de pronto me he encontrado con cosas fotos muy interesantes. Sí. Y hay sitios que no conozco, debo decir, que de pronto me encuentro una fotografía de un petroglifo donde está la representación de la serpiente, muy en relación al relato que he construido yo sobre la interpretación. Y pues me pongo en contacto de inmediato, ¿no?, con las personas. Oye, ¿dónde tomaste esa foto? ¿Cuándo fuiste? ¿Cómo es? Sí. Y he logrado pues recuperar una serie de cosas ahí, de Claro. tenerlas, que van a ser muy útiles para las interpretaciones, ¿no? Claro. Sí. Excelente, muy bien. En cuanto a la antigüedad, doctor, hablamos, por ejemplo, de San Borjita de 7500 años, pero me llama mucho la atención también, yo subí al Palmarito y al Frutillal. El Palmarito habla de 9200 o 9300 años de antigüedad, doctor. Sí, esa es la fecha que da Enrique Hambleton en Sí, su texto. sí. Es donde yo la encontré. Sí, así es. Y no la he encontrado en otra parte, nada más con la referencia de Hambleton. Es probable que Hambleton la haya tomado de alguno de los fechamientos que han hecho los arqueólogos y yo la refiero, pues es una antigüedad enorme, enorme, ¿no? Porque el Palmarito es un sitio que yo aprovecho ahora que estamos aquí para decirles a quienes nos escuchan, es un sitio que debemos de conocer todos muy bien, es impresionante, es desde el punto de vista estético una delicia, es un lugar desde el punto de vista astronómico impresionante por las referencias que tiene con el Sol, su orientación astronómica, el paisaje. La simbología para que los que nos escuchan, que los vamos a pasar las imágenes en un momento, yo lo recuerdo que hay como un techo a medias y está un hombre como con una pelota de fútbol en el brazo, doctor. Luego está un chamán con la capa larga, con un tocado como de cuerno que parece teléfono. Que eso me imagino que esos chamanes deben de tener ciertos grados. Y luego está una mujer y abajo le atraviesa un puma. A ver, platícanos, doctor. Sí, habría que hacer toda una explicación iconográfica ahí porque es muy interesante. Sí. Ese personaje es Ivo el Sol. Ese personaje sí, de rojo el chamán. es Ivo el Sol. Ajá. Y está en la cúspide de la construcción del mundo. Él ha emergido del fondo, del inframundo, y va hacia arriba. Es una construcción de abajo hacia arriba. Okay. Y él se encuentra en la cúspide. De hecho, estas formas piramidales están expresadas de esa manera. Sí. La cúspide de la pirámide la representa casi siempre esta deidad antigua que es Ivo el Sol. Y un asunto interesante que te sugiero que lo puedas ver ahora es que a un lado de, bueno, la representación del círculo negro, desde mis interpretaciones chamánicas, representan la luna llena. Ok. Justamente la fecha calendárica en la que se inicia el ritual del hombre que vino del cielo, que se asocia al sol. La luna llena, generalmente nosotros la representaríamos pues, como un haz de luz, pero no, la luna llena es oscura, es una noche oscura, sí, a partir del cual se inicia la cuenta del tiempo, del continuum. Entonces, Ivo el Sol está acompañado de la luna, que está representada con esa luna llena, luna nueva, perdón, sí, la luna nueva. Pero si haces una observación más aguda de la manifestación de lo sagrado, encontrarás a la mano izquierda justamente las fauces de la serpiente. Ok. ¿Sí?
Entonces tienes que hacer la observación de que a un lado, a su mano izquierda, están las fauces de la serpiente abiertas. Ah, ok. Y él, pareciera ser que él está saliendo de las fauces de la serpiente. Ah, mira. Nada más que esa observación tienes que hacerla pues con agudeza, y también vas a encontrar ahí cómo en la cabeza de la serpiente que regurgita al sol, hay dos círculos, uno de color blanco y otro de color negro, que se está asociando al personaje del sol y la luna. Ah, ok. Eso es muy interesante. Sí. Mira, te lo digo fácil ahorita, pero han sido muchos años ya de observación, de ver, revisar. Es que es un lienzo enorme y tiene pintura tras pintura tras pintura en la parte de abajo, pero en la parte de arriba ya está muy definido, ¿no? Que es lo que estás comentando ahorita, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo que dices, sí, efectivamente, yo coincidiría en que son representaciones chamánicas. De hecho, mi interpretación es esa, es chamánica. Y la presencia de los animales sagrados, como por ejemplo el puma, pues es un animal que está presente en todas las culturas. En México particularmente el puma es considerado un negro, animal lo pintan sagrado, y generalmente en estas sociedades chamánicas se asocia para la potencialización del hombre, porque entonces se considera que el hombre, cuando se asocia a los animales sagrados, adquiere pues las potencias justamente de esos animales, ¿no? Claro. Y por otra parte también existe una convicción, una creencia, un dogma diríamos, que consideran estas sociedades chamánicas que los hombres, las mujeres, los niños pueden reencarnar en estas bestias, ¿no? De hecho, la presencia del venado es con mucho eso. El venado es la reencarnación de seres que existieron, y por eso las cacerías son organizadas por los chamanes, porque es un asunto del territorio de lo sagrado, ¿no? Y están presentes justamente por eso en la pintura rupestre, ¿no? Era una de las funciones del chamán, los procesos de cacería, llevar las fechas de celebraciones, y también estos sitios, doctor, pudieran representar que eran sitios de intercambios, quizás a lo mejor de alimentos, o quizás a lo mejor también de casamientos y nacimientos, porque también encontramos muchos petrograbados de vulvas femeninas, ¿no? Sí, los sitios rupestres, sin duda, creo que hay un consenso más o menos generalizado de que son sitios sagrados, son sitios de iniciación. Cuando dice uno iniciación, pues es iniciación sexual, ¿no? En la vida reproductiva, y está asociado esto con precisamente las representaciones de las vulvas que señalas, y se asocia con la fiesta del hombre que vino del cielo, porque en esa fiesta también se realizaban los rituales de iniciación, principalmente chamánicas, ¿no? Ahí mi hipótesis es que muchos jóvenes se iniciaban en el rito chamánico para ser precisamente chamanes. Yo tengo documentado un ritual en donde un joven 16, 17 años, llegó a un puesto de españoles ahí en San Bruno, en un estado enmaizado, se dice, con la conciencia alterada, ¿no? Y yo he andado en busca precisamente de todos estos elementos sagrados, y afortunadamente he encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, me he encontrado un cactus que es de la familia de los peyotes, ¿no? De esas plantas que alteran la conciencia. Y también me he encontrado el tabaco cimarrón, que formaba parte de esos rituales. El tabaco cimarrón lo fui a buscar a la Sierra de la Giganta, y me fui informando, y llegué a un rancho un día y me dije, no, sí, aquí hay tabaco cimarrón. Y me dio mucha emoción, ¿no? Y me enseñaron una matita chiquita así, ¿no? Que estaba en una parcela, en un rancho allá rumbo al Peloteado, muy adentro de la sierra. Y me dio mucho gusto, la retraté por todos lados, ¿no? La planta de tabaco. Y me dio mucho gusto. Y regresé a San Javier, dormí en San Javier,
Y otro día hice un recorrido por las huertas. ¿Y cuál crees que es mi sorpresa? Que en las huertas de los olivares de San Javier me encontré el tabaco cimarrón, pues de 1,5 metros de alto, con unas hojas enormes, brillantes, ¿no? Lo cual me dice que pues es una presencia, la del peyote, en los oasis. Claro. Y esto me lo he encontrado en los sitios sagrados, ¿no? De hecho, debo decir que una de las hipótesis que yo tendría es que San Javier es uno de los sitios sagrados más importantes de los grupos indígenas de esa área de la sierra. Ajá. Es muy probable que el cambio de la misión que se hizo de Rancho Viejo, de lo que es ahora Rancho Viejo, al sitio actual, se haya dado porque en realidad el sitio sagrado de los indígenas era San Javier. Y yo la lectura que tengo del paisaje de San Javier como paisaje antiguo es un paisaje de lo sagrado, porque ahí están las representaciones serpentinas justamente, y la representación del inframundo asociado a las aguas primigenias, que son las aguas del origen. Hay una lectura de paisaje que tengo yo ahí de San Javier que me gustaría más adelante que se pudiera conocer por todos, porque eso se tiene que mostrar y decir, miren, aquí San Javier es un sitio sagrado que fue sagrado por los antiguos pobladores de esta sierra y está representado un lugar que era el inframundo, y empezar a hacer la lectura y decir, mira, estas son las formas serpentinas. Y esas las tengo documentadas, ¿no? Fotografiadas y muy bien elaboradas, porque una de las características principales de la entrada de los misioneros es que ellos ocuparon los sitios sagrados, los sitios sagrados indígenas, ¿no? Sí, por supuesto. No se fueron a cualquier lugar, se fueron a donde estaba la presencia de las antiguas deidades de los grupos nativos. Es interesante, doctor, porque retomando ese punto que comentas, siempre hemos manejado la hipótesis que donde hay un sitio sagrado está un ojo de agua, un oasis, y esto pues es el origen de la vida. Y finalmente los misioneros jesuitas pues no tuvieron la menor duda de instalarse y apoyarse con todo lo que su alrededor les brindaba. Pero, por ejemplo, doctor, coméntenos sobre lo que encontró en esas formas que hablan de lo complejo que es el hombre que poblaron esas zonas, en las pinturas rupestres, y también ese patrimonio tangible, ¿hacia dónde vamos? Pues ya lo comentaba usted que es necesario hacer más estudios, nos cuelgan miles quizás de días para poder nosotros descifrar en sí todo ese recinto, pero finalmente coméntenos hacia dónde vamos, pues, ¿no? Yo creo que los estudios van a continuar en el territorio de lo académico, por mucha gente más que irá dando luz sobre este gran tema. Yo espero seguir durante algún tiempo con estos estudios, y por otra parte tendríamos ya lo que es el tema de la difusión de estos patrimonios, que me parece que es muy importante. Por eso celebro esta entrevista. Muchas gracias. Porque eso me permite llegar a públicos muy amplios, quizás a miles de personas que nos van a escuchar, y esto es regresarles un poco de lo que mucho nos ha dado la sociedad, porque nos ha permitido conocer un patrimonio y estudiarlo, y desde luego con el apoyo de muchísima gente. Yo pienso entonces que la tarea de la difusión como esta que estás haciendo es muy importante, hay que continuarla, sensibilizar a los subcalifornianos de que es algo de pertenencia común, que es un patrimonio mundial muy importante. Debo decir que cuando yo estuve en antropología e historia, convencimos a mucha gente, llevamos a mucha gente allá, a la sierra, justamente para que dijera que eso era muy importante. Y sobre eso hay un anecdotario enorme que un día espero poder compartirlo contigo. Gracias. Y hubo voces en diferentes foros internacionales del mundo de gente muy importante que dijo, volteen a México porque ahí en la Baja California hay un patrimonio mundial muy importante, tan importante como Lascaux, tan importante como Altamira. Y entonces fue cuando empezaron a voltear las autoridades federales,
Las del Estado siempre supieron que eso era muy importante. Claro. Y creo yo que estamos en un momento en el que los gobiernos deben de participar de manera activa, creando políticas públicas Así que es. permitan que los sudcalifornianos se acerquen a esos patrimonios. Los No hagan es- suyo. no es posible, que teniendo un patrimonio mundial del arte rupestre en Sudcalifornia, en México, pues no tengamos un museo Sí. de arte rupestre que permita que todos los Sí. sudcalifornianos visiten, sientan, Sí, una huelan, representación más de eh, cerca, sí. huelan pues tenemos una salita en San Ignacio, hay una sala, pero No, eso es pero una muy sala, no es pequeña. un museo, ¿no? Y los museos tienen que estar cerca de las ciudades para que hombres, mujeres y niños disfruten esos patrimonios. Entonces ahí hay una tarea muy fuerte, muy grande que hacer. Siempre se dice que vivimos tiempos de austeridad. A mí Sí. siempre me tocó eso. Siempre. Claro, toda la vida ha sido así. Siempre. El cinturón, etcétera. Sí. Son tiempos difíciles. Siempre ha sido así. Sí, Esa fue ha sido mi experiencia en la administración pública. sí. Pero entonces, por más tiempos malos que pudieran venir en términos presupuestales, el planteamiento está ahí. Claro. Hay necesidad de crear un espacio, pienso yo, Así es. en donde este disfrute sea asequible para todos los ciudadanos Claro. y no para unos cuantos. No, es que más importante e interesante sería que el Museo de Arte, que es una galería, no es un museo, pudiera propiciar esta iniciativa de poder divulgar y difundir plenamente en toda la extensión este patrimonio tangible, doctor. ¿Por qué no? O sea, los artistas locales, ¿por qué no recrean a través de las imágenes, de las fotografías, todos esos lienzos con el fin de que la comunidad las conozca? Porque, como tú sabes, el subir al Palmarito son 5 kilómetros en un cerro empinado que te espinas y vas en unos surcos tan delgaditos de 40 centímetros a veces que es terrible que vas a caer, ¿no? O sea, no toda la gente puede subir, pero sí puede ir a un museo, ¿no? Ese es un asunto muy interesante. Cuando se anunció la creación del Museo de Arte Moderno, desde luego, yo pensé que la figura debería ser otra y el propósito, claro, bueno, el mismo quizás, pero modificado, presentado de otra manera, porque decía yo, ¿cómo un museo de arte de la Baja California Sur no estará presente como asunto principal en el centro del Museo del Arte el tema de la pintura rupestre? Patrimonio tangible. Y yo pensaba que la propuesta inclusive desde arranque arquitectónica tendría que ver con el tema de la pintura rupestre y a partir de ahí construir, no de una colección de la Secretaría de Hacienda, No, pues no. de pintores, No, pues que desde luego pues es muy valiosa la colección. Bueno, se presentó la oportunidad de esa colección, qué bueno, pero lo nuestro, el tema nuestro del arte, que es la ventana al público, se pues. inicia ahí, y además a nivel de lo monumental, de lo exquisito, de lo estético, y yo diría, en el territorio de lo clásico, de lo universal. Entonces ahí hay un pendiente muy grande, y yo a veces sentí un poco de ganas de ir a tocar puertas y decir, oigan, creo que debe el arte rupestre de la península, patrimonio mundial, estar en el centro Así de este es. museo. Pero ya cuando se construyó como museo de arte moderno, bueno, pues será museo de arte moderno. Seguiremos en el tema entonces de esos grandes pendientes de algo monumental, patrimonio mundial que tenemos nosotros y que hay que difundirlo Así y hacerlo es. asequible a los ciudadanos. Llegaremos, doctor, y en breve, si nos lo permites, pues te invitaremos para platicar sobre la misión de San Javier, para justamente el poder comentarle al público todas esas avances e investigaciones documentadas que tú tienes en función de ese sitio sagrado, pues, ¿no? No, pues mira, yo te agradeceré muchísimo, siempre serás bien recibida gracias, en esta doctor. casa, me da la oportunidad de decir cosas que abordar temas que a veces los doy nada más con mis alumnos en la universidad, y son pues a mis alumnos 20, Claro. 30 alumnos, y ahí queda el asunto. Yo digo a veces que mis clases son más conferencias que clases, porque bien. abordo temas muy específicos, Claro. así, ¿no? Que tienen que ver con nuestro pasado milenario y siempre relacionándolo con lo presente también, Sí. ¿no? Porque el pasado más antiguo está presente en nosotros. Algo muy importante que yo estoy plenamente convencido, las formas más antiguas del pensamiento de los primeros hombres que poblaron estas tierras son los mismos pensamientos nuestros. Claro, así es, doctor.
Muchas gracias. Pues muy agradecida, doctor. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, jóvenes, gracias. Gracias.